todo ese bullying, ese maltrato, esas experiencias negativas que viviste en tu pasado, créeme que aunque no lo entiendas, tenían un porqué y un para qué. Y ojo, no me entiendas mal, no quiere decir que sí o sí tenías que vivir estas experiencias, sino que después de pasarlas, yo misma también en mi propia piel comprendí perfectamente por qué viví todo eso. Bienvenida a mi canal. Si no me conoces, me presento. Mi nombre es Albertina. Yo soy mentora y neurocoach holística. Me dedico a guiar y acompañar a mujeres para que dejen de vivir desde sus heridas de la infancia, liberen todos sus bloqueos emocionales y creen la realidad que desean. Trabajo con la reprogramación mental subconsciente, las leyes universales y herramientas holísticas. Si no conoces mi historia, te la voy a dejar por aquí para que luego vayas a verla. Pero yo pasé por diferentes adversidades, maltrato físico y psicológico, bullying, adicciones, por millones de terapias y nada me ayudaba a avanzar. Muy por el contrario, me sentía cada vez más frustrada y más estancada. Este vídeo surge porque esta mañana, mientras estaba desayunando, me caían las lágrimas de gratitud. Me caían las lágrimas de gratitud porque de repente me di cuenta de que todo tenía un sentido. De repente me di cuenta de por qué todas las veces que yo lloraba pidiendo tener más claridad con mi intuición o pidiendo tener una estabilidad económica, ¿por qué tardaba en llegar? ¿Por qué no llegaba? Porque yo, por mucho que me esforzase, no veía resultados. Y ahora lo entiendo y me doy cuenta de que si en los momentos que yo pedía todo esto hubiese llegado a mi vida y lo hubiese tenido, me hubiera hundido. Que las experiencias pueden llegar según para cada quien de X manera. Sí, probablemente una persona puede tener un montón de dinero y ese dinero tirarlo a la basura por adicciones en drogas, alcohol, etc. Pero en mi caso, esa experiencia no la tuve que vivir porque es lo que hubiera pasado si a mí me hubieran dado esa estabilidad económica cuando yo la pedía. Y entiendo por qué en este año 2025 fue cuando todo se empezó a estabilizar y a escalarse en mi realidad. Este año he dado un salto cuántico porque integré y apliqué la coherencia en mi vida. La coherencia entre lo que pensaba que quería, entre lo que decía que quería y entre las acciones que hacía cada día. Porque si yo me la pasaba pensando, jolín, quiero una estabilidad económica, pero yo decía, es que el dinero se va en cuanto entra, y en mis acciones no hacía nada para generar ese dinero, incongruencia, evidentemente, eso nunca iba a suceder. Por lo tanto, empecé a aplicar coherencia, a ser congruente con lo que quería y lo que tenía que hacer para lograr eso que quería. Y no solo esto, que suena tan simple y sencillo y lógico, sino que en ese proceso reprogramé mi mente subconsciente. Reprogramar la mente subconsciente es empezar a crear nuevas rutas hacia donde empiezas a dirigir tus pensamientos y tus creencias. Al final, lo que dirige tu realidad es como tú ves que es la realidad. Son las creencias que tienes. Son los pensamientos sobre cómo son las cosas. Pensamientos más creencias te llevan a tener una realidad determinada, porque te llevan a actuar de determinada manera, ¿vale? Entonces, en el proceso en el que yo me puse firme, y ponerme firme fue: voy a tener hábitos y rutinas, establecerme un horario, a cuidar mi cuerpo, a cuidar mi mente, a cuidarme íntegramente y a no fallar. Cuando empecé a aplicar el no fallarme, me siento mal, lo hago igual, no me apetece, lo hago igual, tengo un plan, lo sigo y punto. Cuando empecé a aplicar eso, empecé a elevar mi nivel de conciencia, porque empecé a tener reflexiones súper profundas. También leía libros, ¿no?, acordes a todas esas reflexiones y a ese proceso en el que estaba. Me leí libros como Más astuto que el diablo o Burlar al diablo. Me leí libros como No me puedes lastimar, de David Goggins. Me leí el libro de Coral Mujáez. Me leí muchos libros, ¿vale?, que me potenciaban la mentalidad que yo tenía que tener para lo que estaba trabajando. Y en todo ese proceso leía, reflexionaba, escuchaba podcasts que iban en la misma línea de lo que yo quería potenciar en mí. Y claro, ahí
iba cambiando, porque cuando tú trasciendes la barrera del placer instantáneo, es decir, normalmente lo que nos apetece hacer siempre es lo que nos provoca placer al momento, en plan de, esto me apetece porque estoy aquí tirada, me siento increíble, ¡pah! Cuando tú pasas esa barrera y dices, me da igual que me apetezca estar tirada en el sofá rascándome la barriga, ahora mismo me toca entrenar, levanto mi culo y me voy a entrenar. Cuando tú superas eso, aún arrastrando la pereza, el cansancio, no extremo, porque no te estoy hablando de que no duermas 1 hora y te destruyas, vamos a ser coherentes, recordemos esto, sino que vamos a hablar de estas veces en las que sabes que puedes, pero no te apetece tanto poder. Cuando tú trasciendes esto y lo haces, a pesar de esas creencias que te dicen, quédate aquí mejor, no lo hagas, hay un cambio interno, porque hay un cambio en tus redes neuronales, en tu cerebro, y hay un cambio que te lleva a ver que hay cosas que tú crees que no puedes hacer, pero, oh sorpresa, resulta que sí. Y en ese proceso te vas haciendo más fuerte internamente. Y vas comprendiéndote más. Este es el verdadero autoconocimiento. No es escribir tus pensamientos en una libreta, que también. Pero si tú solo escribes lo que piensas en una libreta, pero en tu día a día no superas obstáculos que realmente son los que te van a llevar a lograr lo que quieres, no va a haber un cambio. El cambio surge en ti cuando superas esos obstáculos, porque le das evidencias con esas acciones a tu mente de que es posible lograr las cosas y porque te estás reeducando, ¿vale? Esto es como cuando tú te encuentras un animalito en la calle que lo ha pasado mal y lo adoptas, te lo llevas a tu casita para cuidarlo. Muchas veces puede pasar que tengan miedo, que reaccionen violentamente porque lo han pasado mal y su mecanismo de defensa. ¿Qué haces? Vas paso a paso, sin pausa, reeducando, ¿vale? De manera positiva, ojo. Yo no estoy en contra de ningún tipo de maltrato. De manera positiva, pues lo mismo es contigo. Tienes que reeducarte y la manera de reeducarte es a través de hábitos y rutinas. Entonces, en ese punto que yo empecé a aplicar esto, mi mente empezó a cambiar, empecé a pensar diferente, empecé a no preocuparme tanto por las cosas y más bien a ocuparme de resolver lo que tenía que resolver, pero confiando en la vida y confiando en mí. Y comiendo lo que tenía que comer para mis objetivos y cumpliendo las rutinas que tenía que cumplir. A que tú vas al trabajo cada día a la hora que tienes que ir y no dices, ay, me da pereza, mejor no voy. ¿A que no? Pues esa misma responsabilidad la tienes que aplicar para tu vida y para hacer cambios. Y cuando hice eso me di cuenta de por qué no estaba preparada anteriormente para recibir aquello por lo que yo tanto pataleaba, lloraba y sufría por querer recibir. Por sentirme bien conmigo misma, por no sentirme mal todos los días y llorar todos los días. Ahora soy consciente de que he logrado muchas cosas y he dado ese salto cuántico gracias precisamente a que ahora estoy preparada por todo este recorrido para sostener lo que estoy recibiendo, para que no me drene, para que no me tire abajo y para no cometer cagadas monumentales como en un pasado hice, ¿vale? Este es el mensaje que te quería transmitir y escúchalo las veces que necesites porque realmente es muy profundo. Y si tienes cualquier duda, plantéamela en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo también dale like, suscríbete si no estás suscrito o suscrita y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Si quieres saber más sobre mis servicios, actualmente las puertas del Club Mujeres Power están abiertas. Es un espacio para pasar de la teoría a la acción, donde te doy herramientas prácticas para tu vida, para tu día a día, para que avances y salgas del estancamiento y de los bloqueos emocionales. Toda la info en el enlace que está en la cajita de descripción. No te olvides también de seguirme en Instagram, @sombraluz.alquimia. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mua! ¡Chao, chao!